Bueno, vamos a continuar con nuestra segunda conferencia plenaria a cargo de la doctora Edith Osorio de la Rosa y voy a platicarles un poco de lo que ha hecho. Ella es catedrática de CONACYT, en la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en el campus Chetumal, en la división de sistemas de ingeniería. Su doctorado lo hizo en dispositivos semiconductores por el Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con la tesis Estudio del silicio poroso con aplicación en celdas solares de silicio cristalino. Tiene una maestría en dispositivos semiconductores por el Instituto de Ciencias también de la UAP, con la tesis Obtención, Caracterización y Análisis de Capas Antirreflectantes de silicio poroso para uso en celdas solares de silicio cristalino. Y su licenciatura es en Ciencias de la Electrónica por la Facultad de la Electrónica, también por la UAP, y su tesis fue un estudio de propiedades eléctricas de semiconductores orgánicos, MPSSI, de silicio, supongo, y MPSC-SN. Ha realizado 2 estancias postdoctorales en el extranjero, en la Universidad de Rovira y Virgili Tarragona en España, y en el Instituto de Física del Litoral Santa Fe en Argentina. Ha publicado 34 artículos en revistas internacionales, un artículo en extenso, un capítulo de libro, 376 citas, índice H9, y está en el SNI con 9. Entonces, le damos un aplauso de bienvenida. Gracias, buenos días a todos. Agradezco la invitación a la doctora Cecia. Efectivamente, mi formación de posgrado ha sido silicio poroso y materiales nanoestructurado. Pero actualmente laboro en la Universidad de Quintana Roo, como lo mencionaron, y he cambiado un poco la línea de investigación que hago, tratando de unir todo lo que he adquirido de formación. Entonces, lo que les voy a venir a platicar hoy es sobre innovaciones en energía autónoma y monitoreo ambiental, aplicaciones de celdas de combustible microbianas y tecnologías de Internet de las Cosas en apicultura urbana. Es bastante práctico lo que actualmente hago. Espero me entiendan, me pueda explicar bien. Si tienen dudas, sobre todo los muchachos, no duden en levantar la mano y trataremos de responder sus dudas. ¿Ok? Entonces, solo como preámbulo, actualmente estoy aquí en México, en Chetumal, cerca de Belice, a 5 minutos, de hecho 15 kilómetros de la frontera con Belice, y bueno, he viajado casi 2.000 kilómetros. Sigue siendo México, pero bueno, ahí está, de dónde vengo, ¿ok? ¿Qué hay en Quintana Roo, en Chetumal en particular, en este punto de la península? Actualmente, con las obras hechas, pues está el corredor del Tren Maya, que cubre todo el borde de la península. Aquí está la foto de la estación Chetumal ya inaugurada, aún todavía no está en funcionamiento, pero desde este punto, que hay el aeropuerto en Chetumal, pueden visitar desde Tulum, Cancún, Mérida, Campeche, Escárcega y Palenque, y dar toda la vuelta, ¿ok? Entonces llegan en avión y sin problema pueden conocer la península. Ahora, ¿qué lugares está en Chetumal? Pues bueno, tenemos un corredor, una bahía de Chetumal, lo más icónico de Chetumal. Está unas ruinas mayas, que es una pirámide, le llaman Uxtancá. Está Bacalar, Laguna de 7 colores, colores turquesa, es lo más a 30 minutos de Chetumal. Y bueno, donde trabajo, porque a veces hay que trabajar,
Aquí está la Universidad Autónoma de Quintana Roo, esta rectoría. Entonces, por si en algún momento nos visitan, pues ya saben qué buscar. Ok, entonces, ¿de qué les estaré platicando hoy? Bueno, sobre la energía autónoma, las celdas de combustible microbianas basadas en plantas, que yo le llamo PMFCs, tecnologías del Internet de las Cosas, y cómo esto se unifica para monitorear el medio ambiente y acerca de cómo mejorar la apicultura urbana, desafíos y oportunidades en el uso de PMFCs y perspectivas futuras. Entonces, ¿qué es la energía autónoma? Pues son sistemas de generación de energía que pueden funcionar independientemente sin necesidad de una conexión a redes eléctricas convencionales como la CFE o cualquier otro sistema de energía que usa combustibles fósiles o baterías. Entonces, este tipo de sistemas pueden ser las obtenidas en las celdas solares, que es lo más actual que hay. Puede ser también sistemas eólicos, obtener energía a través del viento, en donde se hace girar mecánicamente las paletas de la turbina y bueno, con los motores internos pues se genera la electricidad. También actualmente hay fuentes alternativas, digámoslo así, donde se produce energía, pero de baja potencia. Dentro de esas fuentes están las de vibración o los de movimiento mecánico, en donde por medio de la tracción que se ejerce cuando uno camina, pues se va generando energía y bueno, vamos obteniendo cierta energía dependiendo de la velocidad que vayas utilizando en el caminar. También están las TEP, que es por diferencia de temperatura. Ahí son sistemas semiconductores en donde por la diferencia de temperatura pues se va generando un potencial eléctrico. También actualmente hay fuentes de energía obtenidas a partir de las ondas inalámbricas que hay en el ambiente. Y bueno, sobre lo que les voy a hablar hoy es sobre las celdas de combustible microbianas basadas en plantas. Ok, las fuentes de las que hablé básicamente están aquí sus potencias, las de radiofrecuencia, que son las ondas electromagnéticas, que básicamente están generando una cantidad de potencia de 0.1 microwatts centímetro cuadrado. Las de vibración o caminar, como les comentaba, están generando alrededor de un nanowatts por centímetro cuadrado. Las TEC, 10 miliwatts centímetro cuadrado. Las fotovoltaicas, acá coloco 100 miliwatts centímetros cuadrados, pero realmente ya hay granjas fotovoltaicas que se generan hasta gigahertz, haciendo lo que se llama la configuración serie paralela. Ok, entonces ya colocado en qué podemos energizar con esta cantidad de potencia, pues se puede llegar a energizar PCs del orden de micros, bueno, microcontroladores que consumen microwatts, osciladores, relojes electrónicos, tag, etcétera, hasta tabletas, ¿no? O computadoras. Entonces, ahí para cada consumo electrónico podemos elegir cierta fuente de energía, la que nosotros quisiéramos, energía autónoma renovable. Ok, pero ¿qué son las celdas de combustible microbianas? Pues básicamente lo que yo considero o como se define la celda de combustible microbiana basada en plantas es lo que tenemos, es una maceta con una planta. Tenemos tierra, tenemos una maceta y entre la tierra, llamémoslo así, pues se colocan unos electrodos de materiales conductores, ¿ok? Y básicamente lo que pasa o sucede ahí es que
Las raíces están en los rizodepósitos. No soy bióloga, también si hay algún biólogo, por favor, discúlpenme. Todavía los términos biológicos me resbalo bastante, ¿ok? Ténganme paciencia en eso. Ok, entonces estamos en el rizodepósito, tenemos la raíz de la planta. En la raíz de la planta hay exudados, hay bacterias y bueno, las bacterias que consumen la materia orgánica que se va desechando de las plantas, pues van liberando elementos químicos como CO2, los nutrientes de la tierra, ¿ok? Entonces, en esa liberación, nosotros colocamos los electrodos, aquí lo tengo como ánodo y un cátodo, y dependiendo del material, pues va a hacer que los electrones que han liberado los microorganismos se adhieran o interactúen con el material ánodo, cátodo, ¿ok? Y bueno, si nosotros colocamos aquí una resistencia, pues vamos a generar una circulación de electrones y por ende, pues la energía, vamos a poder extraer la energía que hay aquí en el suelo. Básicamente, eso es la celda de combustible microbiana basada en lácteos. Utilizamos la actividad metabólica, se utiliza la actividad metabólica de las bacterias que producen los exudados, que actúan como substrato y donan electrones. Y bueno, ayuda a reciclar nutrientes, generar energía. En general, así se puede describir las PMFCs. Ahora, ¿cómo construyo las PLFCs? Pues bueno, ya se los dije, pero aquí lo tengo más claro, más grande. Tengo una maceta, tengo un ánodo, bueno, en este caso lo dibujé aquí arriba, un ánodo, un cátodo. El ánodo en este caso es de cobre, el cátodo de zinc. Tengo una planta, aquí esquematizo con una planta cinia. Y bueno, a unas ciertas distancias coloco el ánodo respecto al cátodo y el ánodo respecto a las raíces, pues tiene su distancia. Entonces, con esto, pues ya estoy construyendo una celda de combustible microbiana basada en plantas. Este tipo de fuente de energía, las PMFCs, hemos medido en laboratorio y están produciendo alrededor de 1 miliwatt instantáneo. No es constante, ya les mostraré unas gráficas, no es tan constante, pero llegamos a ese orden. Este es el promedio. Hemos obtenido un poco más, un poco menos. Lo bonito de esta tecnología, aunque es baja su potencia, es que funciona tanto de día, de noche, si llueve, si hay sol, si no hay sol. O sea, no tiene tanta intermitencia, llamémosla así, como las celdas solares, que pues si hay sol, produce grandes cantidades de energía, pero de noche y con sombra, pues limitan su funcionamiento o no hay energía. O como los sistemas eólicos, en donde debe existir una velocidad de viento, dependiendo del arranque, para que produzca la energía. En este caso no, está en constante funcionamiento por 24 horas, día y noche, no descansan las bacterias y nosotros nos aprovechamos de ello, ¿ok? Bueno, eso por un lado. Mantengamos en la cabeza que la fuente de energía que vamos a ocupar ahora, pues van a ser las plantas. ¿Qué son los sistemas IoT o de Internet de las cosas? Lo que está ahora, digámoslo así, en tendencia, ¿no? Pues básicamente el Internet de las cosas es tener una cosa, una silla, una mesa, una taza, una hoja de papel, mi identificador, con un chip que pueda leer algún parámetro ambiental, temperatura, humedad, frecuencia cardíaca, estrés, bueno, se relaciona con la frecuencia cardíaca, etcétera. Un sensor que mida algún parámetro físico de lo que nos interese dentro de esa cosa. Y además debe contener ese sensor una protocolo de comunicación que le permita a ese chip enviar la información que está monitoreando a la nube, al internet, para que uno lo pueda ver, esos datos, en el celular. Y no contento con esto, además de que tenga conectividad, debe tener actuador.
que pueda actuar. Es decir, que desde tu celular tú digas, el agua de café lo estoy calentando, ya se pasó la temperatura, apaga la estufa, ¿no? Un ejemplo. Entonces debe ser capaz de monitorear algún parámetro, enviarlo al internet o a la nube y regresar la información y actuar en respuesta de. Entonces, eso básicamente es la tecnología del Internet de las cosas. Aquí esquematizo pues todas las cosas que se puedan imaginar que tenemos en casa, digamos, ¿no? Que es la estufa, la televisión, refrigerador actualmente, aires acondicionados, que ya puedes estar, mi aire acondicionado que está en Chetumal en 2000 kilómetros atrás de mí, desde aquí lo puedo prender y apagar en cualquier momento, sin que yo tenga que estar presente en Chetumal, ¿ok? Entonces, cualquier cosa que nos imaginemos, que queramos monitorear, pues, y que se le pueda colocar un chip, un circuito integrado, que mira el parámetro que nos interese, se conecte a Internet y haya una respuesta ida y vuelta, pues eso es Internet de las cosas. ¿Ok? Pero, ¿por qué tiene mucho auge actualmente? Bueno, pues porque en la industria de los semiconductores han logrado hacer los semiconductores lo más óptimos posibles, que tienen consumos energéticos de microwatts, miliwatts o en esos rangos andan. Es decir, el Internet de las cosas ocupa bajo consumo eléctrico, casi del orden de la energía que da una PLC. ¿Okay? Bueno, entonces, bueno, algunas predicciones del Internet, del uso del Internet de las cosas. En 2020 habían 50 millones de dispositivos inteligentes. Es decir, por cada persona que había, digamos, en el mundo, esta persona tenía había 8 personas, perdón, 8 dispositivos por persona. ¿Ok? Teníamos 8 dispositivos por persona. Y bueno, aquí la predicción es que para el 2025 este número suba, es decir, que va a haber alrededor de 70 billones de dispositivos conectados al Internet. Una monstruosidad de dispositivos, ¿ok? Entonces, bueno, está en todos lados el Internet de las cosas actualmente, en el automóvil, en la salud, consumo en la electrónica y en otras muchas áreas. Entonces, lo que les decía hace un momento, el consumo de estos dispositivos van desde los, aquí pongo desde los nanowatts hasta los microwatts, es decir, siempre bajan su consumo. Ok, eso ya es Internet de las cosas. Vamos a ver lo de la apicultura urbana. ¿Cómo está aplicada la apicultura urbana? Ok, por un lado ya tengo una PMFC que genera energía, tengo un dispositivo de bajo consumo, que bueno, si bien sí tiene un bajo consumo y los podría unir, ¿ok? Pero ¿cómo los uno? ¿O por qué tener dispositivos que yo pueda ver en el celular, una planta que me genera energía? Bueno, pues eso se genera para hacer la vida cotidiana más cómoda y o hacer procesos industriales más optimizados. En este caso, estoy presentando apicultura urbana en el sentido de que en Chetumal, bueno, no en Chetumal, en Quintana Roo, hay unos tipos de abeja que le llaman meliponas. Esas meliponas son muy chiquitas, aquí la muestro. La verdad no le puse escala, ahí la regué, pero bueno. Son muy pequeñas y tienen la particularidad de que no tienen aguijón. No se pueden defender con un piquete normal como las apis, como las africanizadas, ¿no? No te dejan el aguijón. Lo que ellas hacen en su defensa es morder a las personas o estar ahí zumbando, ¿no? Hay un sonido molesto. Entonces, este tipo de abejas viene las personas que viven allá en Quintana Roo, en la península, las utilizan para crear, bueno, las utilizan para ser cultivadas y generar su miel, pero ellas se incorporan dentro de troncos huecos. Entonces no son cajas cuadradas como llegamos a verlo comúnmente aquí en el centro del país, sino que son troncos huecos y es una colmena, es muy poquito, generan 1 kilo de miel, creo que se llegan a tardar para obtener 1 kilo de miel,
llegan hasta un año, es muy lento su proceso, ¿ok? Es súper lento, es muy poquito la miel, no es industrializada, al contrario, lo ocupan para salud, lo ponen en las cataratas, etcétera, ¿no? Lo ocupan, los mayas lo ocupaban. Y gran parte de la cultura de Quintana Roo, casi todas las familias tienen este tipo de abejas en su traspatio. Tienen lo que llamamos, este tronco hueco se llama fogón, y ahí están las abejitas. Entonces, ¿qué queremos hacer? Pues hay que monitorear, hay que poner, perdón, hay que colocarles sensores de temperatura y humedad para ver si las abejas están sanamente o cómo se va llevando su vida ahí dentro de. Entonces, aplicando esto para la apicultura urbana, pues nosotros ponemos los sensores de temperatura y humedad dentro de los fogones para monitorear los parámetros físicos que quisiéramos, que en este caso es, repito, es temperatura y humedad. También hay que monitorear cómo está el ambiente exterior, porque hay que ver si hace mucho calor, poco calor, la radiación, etcétera, ¿no? Entonces hay que poner sensores tanto dentro del fogón como fuera del fogón. Y esos sensores tienen que mandar la información a la nube y pues bueno, aquí está el apicultor viendo cómo está su fogón. ¿Ok? Entonces la apicultura de precisión así se une con las PMFCs y con el Internet de las cosas. Es decir, vamos a poner sensores de bajo consumo dentro de los fogones y fuera de ellos. Ok, una comercial, digámoslo así, es que ¿qué implica? ¿Qué implicaría que nosotros pusiéramos estos sensores para monitorear las abejas en todo Quintana Roo? Pues implica el uso de dispositivos semiconductores y además, bueno, radios, usar celulares, etcétera. Y además estaríamos haciendo uso de cientos de miles de baterías que finalmente son desechadas en la playa, en el agua, etcétera, ¿no? Estaríamos contaminando enormemente. Entonces, la idea con la PMFC es sustituir esas baterías con una planta. Y además de que estamos energizando los dispositivos de bajo consumo, pues estaríamos colocando una planta adecuada para que la abeja pues llegue a comer, ¿no? Que polinice ese tipo de plantas. Bueno, aquí lo pongo, ¿no? La idea es poner una planta, esa planta va a alimentar a los sensores, va a mandar la información al internet y bueno, podemos estar monitoreando. Como les decía hace un momento, la planta produce alrededor de 1 miliwatts y esta planta, si nosotros la conectamos en serie o en paralelo con otras plantas que tengan la misma nivel energético, llamémoslo así, pues vamos a hacer suma de sus propiedades eléctricas para incrementar el voltaje de este tipo y o la corriente. Si nosotros, aquí tengo una gráfica de corriente respecto al voltaje y en este gráfico de potencia, lo que le quiero mostrar con esta gráfica es que colocando dos plantas en paralelo, que es la curva punteada azul, que está por acá, estamos en 1.5 volts y con una corriente de 6 volts y produce alrededor de 1.8 miliwatts de potencia. Dependiendo de la configuración, vamos a bajar o incrementar la corriente y subir o bajar el voltaje y la potencia al mismo tiempo. ¿Okay? Eso nos dice esta gráfica. Bueno, sabiendo que las plantas, si las ponemos en serio paralelo, pues ahora hay que ver qué sensores vamos a ocupar, cuánto voltaje necesitan para poder prenderlos y cuánto tiempo va a estar encendido o monitoreando. Bueno, aquí hago el esquemático de las plantas, cómo se van a colocar. Es una regla de planta serie paralelo. El sensor que es el sistema de Internet de las cosas que se ocupa para el exterior y además se va a colocar en el interior otro sistema que esté monitoreando el fogón por dentro. El circuito integrado
que se utiliza es proporcionado por STM Microelectronics, en donde tiene comunicación Bluetooth, es decir, tenemos comunicación con el celular, tenemos unas sensores de temperatura y humedad, THS 221, y bueno, el microcontrolador, el microcontrolador, digamos que es el cerebro de ese circuito. Dice cuándo monitorea temperatura, cuándo monitorea humedad, cuándo envía los datos, cuándo se conecta a internet o no, bueno, en este caso con el celular, ¿ok? Y estas son el jabón que se utiliza, estas son las meliponas con las que trabajamos. Así se veía por dentro después de un par de meses. Muy saludable la colmena. Y bueno, estas plantas son las que ocupamos, que fueron las simias. Aquí se ve como la abejita sí está al menos comiendo. Si no funcionaba como fuente de energía, pues fuente de alimentación, sí quedó. Y bueno, no me voy a meter aquí, es este circuito, visto en términos electrónicos, para entendernos, ¿no? Con electrónicos y no electrónicos. Y bueno, aquí está el celular, que tiene la comunicación Bluetooth, que usamos en este experimento. Y bueno, hay actualización de datos en tiempo real en el celular. Aquí están los estudiantes haciendo el arreglo de las plantas, nuestro jabón, soldando toda la parte electrónica, colocando nuestro chip. Una cosa importante que no les mencioné, pero sí estaba acá, es que el chip mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es un chip bastante cuadrado, que se coloca en la tapa del jabón y bueno, queda aquí adentro. Otra vez esta es la gráfica de la colmena y así es como se conecta la aplicación del celular. Hay que descargar la aplicación. La empresa que nos proporcionó el chip ya había realizado la aplicación, desarrollado la aplicación. Y bueno, tenemos aquí el chip exterior que está midiendo temperatura, humedad. Y aquí tenemos en este lado de la tapa del jabón colocamos dentro el chip interno. Y bueno, tenemos todo el arreglo de macetas de PMFC, series paralelos para energizar la electrónica. Bueno, esa es la SAPIS. Ya visto en términos de datos, pues tenemos el voltaje de nuestra fuente, de nuestras plantas, llamémosle así, subidas y bajadas para energizar al circuito. Tenemos también lo que estamos censando. Estas pendientes ya viene programado en el chip que cuando haya una cierta pendiente esté censando temperatura o esté censando humedad. Si cae la pendiente, significa que va a enviar datos. Aquí está transmitiendo los datos al celular. ¿Ok? Y bueno, son gráficas, ¿no? La verdad son gráficas preliminares. Falta bastante tiempo como para hacer ya correlaciones de temperatura, humedad, si hay mucha miel, no hay mucha miel, etcétera, ¿no? Pero las preliminares es que tenemos la humedad dentro del jabón, que es bastante constante, y la humedad fuera del jabón, en donde va cayendo dependiendo de la hora del día. Y bueno, tenemos la temperatura dentro y fuera del jabón, que es bastante similar en forma, pero fuera del jabón tenemos picos de temperatura de 30 punto y cacho grados, y dentro del jabón al menos un grado menos respecto al exterior, en el pico relativamente más, en el tiempo de más temperatura. Eso por un lado. Aquí les presento otro experimento en donde monitoreamos el ruido con este mismo concepto, pero se puso este prototipo en la ciudad de Mérida. Tenemos un arreglo de plantas también. Aquí ocupamos helechos. Se ponen diferentes sensores por la ciudad del centro de Mérida. Bueno, aquí estamos conectando 24 macetas en serie paralelo para tener 100 watts de potencia de salida del muro verde,
y enviamos la señal mediante la tecnología inalámbrica LoRa, que es decir, puedes estar a 2 kilómetros de este sistema y te llega la información, en este caso de ruido ambiental. ¿Cuánto ruido se está produciendo en el centro de Mérida en tiempo real? Dentro del microcontrolador tenemos predictores de ruido. Ya es toda la matemática involucrada, pero bueno, ocupamos estimador de Kalman para estimar el ruido que probablemente se podría producir a ciertas horas del día. Y bueno, nada más aquí quiero mostrar o resaltar que los consumos de ese dispositivo, de ese prototipo, está alrededor de los 300 miliwatts en estado dormido y consume hasta 264 miliwatts cuando está enviando los datos, es decir, poquito consumo eléctrico. ¿Qué pasa con las plantas? ¿Qué pasa con las plantas cuando yo estoy extrayendo la energía? ¿Les estoy haciendo daño? ¿No les estoy haciendo daño? ¿Se están estresando? ¿No se están estresando? Hemos hecho pruebas preliminares de plantas en donde se está donde se está cosechando la energía y al mismo tiempo se están midiendo parámetros fisiológicos de cómo está haciendo la actividad fotosintética y la respiración del suelo. Y básicamente lo que encontramos, lo que dice estas gráficas, es que cuando se está cosechando energía, la asimilación, la fotosíntesis, digamos, mejora en un porcentaje, llamarlo así, mejora respecto en donde no se está cosechando energía, y la respiración del suelo, que es el que mide la salud de las bacterias, pues está muy parecido a cuando no se tiene cosecha de energía respecto a cuando se tiene cosecha de energía. Este experimento solo ha sido de 25 días, no hemos pasado más tiempo, no le hemos hecho el experimento a largo plazo, pero lo que nos está indicando es que en este momento no estamos haciendo daño a la planta. Estamos extrayendo electrones que sobran sin hacer daño a la planta. Es decir, estamos energizando electrónica sin hacer daño a la planta. Bueno, oportunidades y desafíos. Pues hay una lista larga de oportunidades y desafíos también. Oportunidades, pues sostenibilidad ambiental. Tenemos sostenibilidad ambiental, tenemos producción simultánea de bioenergía y biomasa, que ayuda a regenerar los suelos en general. No requiere transformación de paisaje, como las celdas solares o los sistemas eólicos a veces. Ocurre que tienen que desmontar ciertas áreas para poder implementarlo. Se genera energía continuamente, 24 horas, sin parar. Dentro de las oportunidades que hay, los desafíos pues son bastantes. Es una eficiencia energética limitada, es decir, pues tenemos del orden de miliwatts, de cientos de miliwatts. La durabilidad y mantenimiento, pues todavía no lo conocemos tan bien. Hay reportes de 900 días, pero bueno, es una tecnología bastante nueva. Tenemos desafíos en la escalabilidad y costos, y bueno, la integración con tecnologías existentes, con tecnologías que consuman más energía. ¿Ok? Perspectivas futuras, bueno, lo que sí no va a parar es el uso de dispositivos inteligentes. Va a continuar, va a ser mucho más todavía, vamos a tener mucho más dispositivos inteligentes en nuestra vida cotidiana. Se deben desarrollar tecnologías que disminuyan el uso de baterías en lo posible. Tendencias de eliminar el uso de baterías, como lo mencioné. Hay que elegir bien la fuente de energía que queramos usar dependiendo de la aplicación. Y bueno, también se incrementará, creemos que se incremente la investigación en el desarrollo de las PMFCs. También hay que mencionar el potencial de las PMFCs en la agricultura sostenible, que puede ayudar a ser más eficiente y eco-friendly en la agricultura. Y bueno, aplicaciones en áreas remotas, sobre todo donde no hay internet, se puede utilizar este tipo de tecnologías usando la tecnología LoRa u otra, o GPS, perdón, el de
bueno, Laura en particular. Ok, esta es el artículo en donde les paso toda la charla de hoy. Colaboradores, como mencionó la doctora Elizabeth, no todos podemos hacer todo. Entonces, estoy colaborando con la doctora Mirna Valdés Hernández de Ecosur, que ella es especialista en plantas, en fisiología de plantas en particular. Me acerqué a ella para preguntar si le estaba haciendo daño o no a la planta. Me dijo, no lo sé, vamos a medir los parámetros. El doctor Roberto La Rosa, este es de la industria Microelectronics de Italia, que nos proporcionó los circuitos, bueno, algunos circuitos, no todos. También está la doctora Rosa María Wu, de la Universidad de Veracruz, el doctor Javier Vázquez Castillo, de Quintana Roo, y bueno, también el doctor Alejandro Castillo, de la UADY Mérida, y algunos estudiantes que están involucrados en el proyecto. De mi parte es todo, espero no aburrirlos y si tienen alguna pregunta, por favor, háganme. La idea es levantaron primero la mano. Buenos días. Mi pregunta es, la energía, quiero suponer que lo obtienen de los electrones que liberan las coenzimas dentro de los rutas metabólicas de la planta. Una característica de las reacciones biológicas es que son demasiado perfectas, por así decirlo. O sea, cada subproducto no se desperdicia. Me gustaría conocer si han estudiado, por ejemplo, la cantidad de oxígeno que termina liberando la planta, porque esos electrones se utilizarían también para la cadena respiratoria de la planta y en la liberación del oxígeno, ¿no? No sé si han buscado información acerca de ese aspecto o planean investigarlo. Claro, bueno, como te dije, no soy bióloga, pero sí me acerqué a una bióloga en donde ella utiliza unos equipos, un equipo que ahora se me olvida, ella le dice IRGA, así comúnmente, ¿no? El IRGA. ¿Qué hace el IRGA? Pues mide la actividad fotosintética de la hoja. No, y la verdad desconozco, está muy buena tu pregunta, desconozco en el sentido de que no sé si mide el oxígeno como tal o qué está ocurriendo ahí. Lo que sí nos dice, y fue lo que me explicaron y escribimos, es que la actividad fotosintética de la planta que se utilizó es muy similar, de hecho mejora con la cosecha de energía. Es decir, si no hubiese robo de electrones, llamémosle así, cosecha de electrones, estaría la planta haciendo su fotosíntesis por debajo de lo que lo hace normalmente. Lo que dice la bióloga Mirna, la doctora Mirna, es que la cosecha de energía ayudó hoy para incrementar la fotosíntesis de esa planta. En términos de oxígeno, no lo sé. Solo sé que la fotosíntesis está perfecta. Respecto al anzuelo, porque también medimos cómo estaba respirando el suelo, es decir, se mide indirectamente cómo están los microorganismos, porque hay cientos de miles de microorganismos en el suelo, ¿no? Y lo que encontramos es que efectivamente en el suelo la respiración hay ligera desviación respecto a cuando no se cosecha energía a cuando sí, pero en general la planta está saludable. Es decir, parece que no estamos haciendo daño a la planta y está continuando todo el proceso biológico. La premisa es que ha sido solo a 30 días. O sea, todavía falta en el tiempo, ¿no? Un tiempo más largo. Experimentos similares de cosecha y cosecha de energía con plantas y estar energizando dispositivos se han hecho hasta 900 días, pero no han medido la parte fisiológica, la salud de las plantas, ¿no? O sea, falta mucho estudio, la verdad. Pero es muy buena tu pregunta respecto al oxígeno. Gracias. ¿La pregunta? Ya tiene. Adelante, por favor. Sí. Muchas gracias, doctora, por su presentación y felicidades por su proyecto. Tengo una duda nada más en las gráficas que presentó acerca de los impactos que se generan en la planta. ¿Quiere que la ponga? Es con las unidades que se manejan
en el eje de las coordenadas, en el eje Y Ok. de la gráfica de arriba. Es que no alcanzo a ver muy bien. Las últimas. Sí. Esa, Ahí está. la de arriba. No quiero que la veas. Ah. CO2, ¿qué? Y metros al cuadrado segundo. CO2 sobre metro cuadrado segundo. Asimilación fotosintética. Asimilación. Es la asimilación fotosintética y la respiración heterotrófica del suelo. Micromoles, CO2 sobre metro cuadrado segundo. Bien. Muy amable, muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Ahora sí. Mencionaba que en los lugares remotos. Adelante. En los lugares remotos, sí, no había internet, lo íbamos a monitorear con la Con LoRa. Sí, lo interesante, perdón, esta pregunta, ¿verdad? Sí, quiero saber de esa Sí, técnica. no, con el sistema LoRa, ya eso es telecomunicaciones, no es mi área, pero lo que se genera son antenas LoRa que mandan información a 2 kilómetros. Y lo interesante de eso es que crean una red privada. Tú tienes aquí tu antena central y puedes mandar la información a 2 kilómetros con esa misma tecnología LoRa, que es de largo alcance, y ahí te conectas a internet, bueno, lo mandas a 2 kilómetros. De hecho, tiene hasta 20 kilómetros de radio, lo mandas, manda la información y en el punto que llega tienes internet y de ese punto lo subes a la nube. Entonces, se podría tener una granja monitoreada. Sí. Sí, o sea, las mismas plantas que van a crecer ahí van a darle energía a los monitores de ahí. A todo, sí, a todo, sí. ¿Más? Gracias. Perdón, doctora, felicidades. Muchas gracias. Tengo un par de preguntas. ¿Han hecho el estudio no solamente en macetas, sino directamente en la tierra? Ok. No. Para medir el voltaje, por ejemplo, bueno, sabemos que en los árboles precisamente o distintas plantas, pero directamente sobre la tierra. Ok, sí, no lo hemos hecho porque, ya directamente en la tierra involucra el medio ambiente, al natural, con todo lo que implica, y nosotros como tal no lo hemos hecho, pero lo que sí hemos hecho o estamos ahora experimentando es con diferentes tipos de suelo. ¿Qué pasa cuando en la península, en el mundo en general hay suelo arcilloso, calizo, calcáreo y rojo? O sea, rico en materia orgánica, poca materia orgánica y nada de materia orgánica. Estamos viendo ese tipo de respuesta de las PMFC respecto a ese tres tipos de suelo. Directamente en la Tierra no. Sí, no, pero sí ya se está planeando ese experimento. Sobre las plantas, habían dicho en la literatura que las C3, las C4 son las mejores porque metabolizan mejor, digamos, su tipo de metabolismo es mejor, ignoro las particularidades. C3, C4. Hemos experimentado nosotros con C3 y C4 y no hemos encontrado grandes diferencias respecto a eso, ¿no? No sé si sea a largo tiempo mejoramiento o no. Y sobre la tercera pregunta, bueno, ahí va. Sí. Con respecto a los factores que están considerando, son microorganismos, pero han hecho estudios, sí, considerando la radiación solar, o sea, estos mismos qué voltaje se está generando a partir de la oscuridad, para poder, detectar qué cantidad de radiación electromagnética, en el campo, bueno, en general, ¿no? Pero hablando específicamente de la luz solar, qué cantidad de energía es la que está impactando directamente en la planta. Sí, de hecho, estas gráficas, pues, para obtener este tipo de comportamientos, el equipo aquí tiene su medidor de radiación solar y ya la parte del equipo, lo interno, ya correlaciona la radiación solar respecto a lo que se está monitoreando y puede sacar esto. ¿Lo hicieron con estudios a oscuras? No.
Este impacto sobre la cosecha de energías no, pero hemos hecho experimentos en donde tenemos las plantas, no en la oscuridad, pero sí en el cuarto, en el laboratorio, y trabajan con los mismos niveles de voltaje. Sí, lo que ahí sí afecta es que la planta, si no es de sombra, pues ya va a fallecer pronto. Muchas gracias, doctora. No, muchas gracias a usted, gracias. Hola, Hola. buenas tardes. Bueno, muchas gracias por su presentación, estuvo muy interesante. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo determina, bueno, es que en la diapositiva 10 nos mostró un esquema de la celda en sí? Ah, Pues mi sí, duda es, ¿cómo determinan la distancia a la que deben colocar los electrodos. los electrodos de las raíces? ¿Y esto cómo influye en el funcionamiento de la celda? Sí, mira, una ecuación matemática no tengo, es pura prueba y error, llamémosle así, y influye en el sentido de que o se disminuye la corriente, o se disminuye la corriente, sobre todo el voltaje permanece relativamente igual. A gran distancia, pues tardan más en llegar los electrones bueno, al ánodo sobre todo, ¿no? El ánodo tardan en llegar y pues se ve limitada la corriente. No traje una gráfica como tal, pero sí se ha determinado que la distancia hasta ahora óptima para nosotros ha sido 5 centímetros de separación. Hemos experimentado con más, hemos experimentado con un poco menos, pero ahí, como está en tierra, se llega a compactar, problemas técnicos bastantes, y pues 5 centímetros ha sido hasta ahorita lo óptimo para nosotros, pero pura experimentación. Gracias. Sí, de nada. Doctor Andrés. Primeramente quiero felicitarla por la presentación, muy interesante, incluso desconocía que las plantas por sí solas pues producen energía eléctrica, ¿no? Mi pregunta es un poco más viendo la parte de la viabilidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, sabiendo de que cada planta, es lo que yo entendí, que cada planta genera 1 miliwatts. Aproximadamente. Entonces, la pregunta sería, bueno, una pregunta sería, por ejemplo, ¿qué especie en este sentido es la que genera esa planta, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí en la zona de nosotros vivimos, pues es tropical. Entonces, no sé si sea las mismas especies. Y la otra sería, serían dos preguntas, sería, por ejemplo, sí, me quedó muy claro que todavía hace falta experimentos, pero de entrada, por ejemplo, sabiendo que cuál sería la estrategia a seguir precisamente para aumentar esa producción de energía, ¿no? Buenas las preguntas, me las hago a veces. Sí, efectivamente, 1 miliwatt. 1 miliwatt hasta hace unos años, antes de que hubiera el boom de Internet de las cosas, pues todos los dispositivos electrónicos se energizaban a 5 volts o más, ¿no? Ya 5 watts era de bajo consumo. Actualmente los radios LoRa, los radios de comunicación, microcontroladores se energizan a 3.3. Toda esta tecnología de Internet de las Cosas es de 3.3 volts para energizar o menos. Entonces, vamos de la mano con toda la industria de semiconductores. Si semiconductores se optimiza mejor, que esa es la tendencia, llegar a lo cuántico, que un átomo, etcétera, pues mientras menos consumo, pues esta tecnología va a tener más, se va a meter más, ¿no? Seguro. Para mejorar su eficiencia, pues sí habría que estudiar mucho más acerca, por ejemplo, de compatibilidad con otro tipo de electrodos. Bueno, aquí no lo digo, pero pues estoy usando metales, ¿no? Hay que utilizar polímeros conductores, bueno, toda la parte de lo que nos explicó la doctora, materiales nuevos que sean mejores conductores, probablemente electrones, bueno, compatibilidad con los electrones que hay en el suelo, etcétera, ¿no? Esa sería, desde mi perspectiva, la ruta a seguir para hacer un poco más de funcionamiento. Además del tipo de agua, del tipo de electrolito, es una batería, básicamente. ¿No? Es una batería. Entonces sería ese rumbo, ir de la mano con los materiales, con electrónica y bueno. Nada, sí, es una celda de daños, básicamente.
Ok, no sé si le contesté. Perfecto, Muy bien, muchas gracias. le damos un aplauso a la. Ahora presente la doctora, en nombre del comité organizador y del director del centro, voy a leer el reconocimiento. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Altamira, otorga el presente reconocimiento a la doctora Edith Osorio de la Rosa por su destacada participación en la segunda semana de Ciencia y Tecnología Aplicada, celebrada del 7 al 11 de octubre de 2024, impartiendo la conferencia denominada Innovaciones en Energía Autónoma y Monitoreo Ambiental, aplicaciones en celdas de combustible microbianas y tecnologías IoT en la apicultura urbana. Altamira, Tamaulipas, 10 de octubre de 2024, la técnica al servicio de la patria, y lo firma el doctor Rogelio Tevez Aguirre. Muy amable. Gracias, doctora. Gracias por la invitación. Les comento que no vamos a tener receso, entonces va a entrar otro grupo de